Leyendo la palabra del Señor en esta tarde, le vamos a dar el tiempo a Él y Él deje con nosotros lo que el Señor ha puesto en su corazón. Hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Damos gracias al Señor un día más que nos ha dado el privilegio de poder predicar su palabra, de poder estar en Radio Sion para llevar ese programa a muchos lugares a través de las redes sociales. Tengan todos buenas tardes. Que el Señor los bendiga una vez más. Damos gracias al Señor que nos ha dado el privilegio de poder predicar su palabra. Aleluya. Vamos a ir. Si usted tiene su Biblia, por favor me puede acompañar. Y si no, pues prepárese, ponga atención. Aleluya. Podemos ir a Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 4. Y después nos iremos al capítulo 15 al 18. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ahora el versículo 15 al 18. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Era del 15 al 18. Amados hermanos, bendito sea nuestro Dios, aleluya. Dios nos habla a través de la obediencia. Aquí Moisés nos está dando a entender, nos habla para que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Yo le puse por tema a esta meditación hoy, Dios pide obediencia. Dios pide que nosotros seamos obedientes a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos que Él nos mandó y usó un hombre a través de Moisés. Dios nos dio los 10 mandamientos y mandó a su pueblo a que los escuche y a que los ponga por obra. Porque todos podemos escuchar la palabra de Dios, pero tenemos que ponerla por obra. No es solo escucharla y ahí se termina todo. Ya Dios nos bendijo con su palabra, pero hay otro punto más, que nosotros tenemos que vivir poniendo por obra esa palabra. Aquí nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Tenemos que caminar cada día con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos habla a través de muchas maneras. Lo podemos ver cuando
en el Éxodo 20, capítulo 20, del versículo, vamos a ver, Éxodo 20, el capítulo 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí es Dios mandándonos a que no nos alejemos de su presencia, a que nos mantengamos siempre en obediencia a su palabra. Porque Dios nos habla de muchas maneras, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de una situación que nosotros estemos pasando en nuestra vida, o a través de sueños, o a través de visiones, o a través de algún hermano o hermana que Dios la use para darnos una palabra. Así es como Dios a nosotros nos puede hablar. A mí Dios me ha hablado de muchas maneras. Al hermano Luzbin Dios le ha hablado de muchas maneras. A usted Dios le habla de muchas maneras. Pero ¿estamos poniendo atención a la voz de Dios? ¿Estamos escuchando atentamente la voz de nuestro Dios en estos días? ¿O estamos haciendo como lo hizo en el Edén, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva de que no comieran de ese árbol? Cuando le dijo que no tocaran de ese árbol, y los mandó y les dijo que no comieran. Pero ¿qué pasó? Le dijo a Adán y a Eva que no comiera del fruto de ese árbol porque iban a morir. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos escucharon la voz de Dios. Dios les habló. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Obedecieron a Dios? ¿Obedecieron lo que Dios les dijo? ¿O solo escucharon e ignoraron la palabra de Dios? La voz de Dios. Desobedecieron a Dios. Por esa desobediencia nosotros estamos aún pagando todavía, porque Dios les dijo que en verdad morirían. Y de ahí empezaron los problemas. Por la desobediencia de unos, muchos otros vamos a sufrir esas consecuencias. Aleluya. Pero en estos días nosotros tenemos que poner más atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque Dios se complace en la obediencia más que en los sacrificios. Dios se agrada cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Si un hermano o una hermana viene en el nombre de Jesús a hablarte y a exhortarte, no te enojes. Solo agarra la palabra y pídele a Dios discernimiento, pídele a Dios confirmación, que Él te la dará. Pero hay que creer, hay que tener fe que Dios nos está hablando. Si vamos a 1 de Samuel, capítulo 15, del versículo 22. 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos, y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya. ¿Qué nos dice a entender este versículo? Que Dios se complace más en la obediencia que en la desobediencia. Por la desobediencia nosotros atraemos muchas maldiciones a nuestras vidas. Maldiciones que después nos estamos quejando que por qué estamos pasando
lo que estemos pasando en este momento o lo que hemos pasado antes, no porque estemos en el camino de Dios, no significa que nosotros somos perfectos, que no cometemos errores. Siempre van a venir tropiezos. La palabra de Dios lo profetizó, que van a venir tropiezos en nuestras vidas, pero dice la palabra que son necesarios que pasen. ¿Para qué? Para que nuestro orgullo no se enaltezca, para que no nos creamos mejores que otros. Porque Dios te use a ti, o Dios use a otra persona, o me use a mí. Nosotros no nos tenemos que andar creyendo mejor que el hermanito o que la hermanita. Al contrario, tenemos que humillarnos más ante Dios, ser más obedientes a Dios, ser más humildes y respetar más la palabra y la obra de Dios. Aleluya. Punto número 2. La bendición de Dios. ¿Cómo nosotros somos bendecidos? Venimos otra vez a la obediencia. Tras la obediencia nosotros somos bendecidos. Eso no significa que no pasaremos momentos difíciles en nuestra vida, o que todo será perfecto, que no cometeremos errores, que no haremos esto mal, que nunca vamos a sufrir, que nunca vamos a pasar tribulación, o que Dios nos va a llevar en arrebatamiento y no vamos a sufrir. No, vamos a pasar tribulación, vamos a pasar momentos difíciles en nuestras vidas. Ya estamos pasando momentos difíciles, lo que estamos viendo, pero no porque los momentos difíciles que estemos pasando nos vamos a alejar de Dios. Recordemos que alejarnos de Dios es alejarnos de su presencia, de su cobertura. Y si nos alejamos de Dios, su cobertura se aparta de nosotros. No tenemos al Consolador, no tenemos la presencia de Dios en nosotros. Recordemos de dónde Dios nos trajo. Recordemos de dónde Dios nos sacó. En su palabra, cuando Dios sacó a los hebreos de Egipto y los puso al desierto, así hizo Dios con nosotros. Nos sacó del mundo para que viniéramos a su camino, para que estuviéramos en su obra, para que estuviéramos trabajando para Él, para obedecerle a Él, porque Él es el que nos llamó, Él es el que llama, Él es el que da la fuerza. Tener fuerza es una bendición de Dios. Tener fe es una bendición de Dios. Estar con vida es una bendición de Dios. Tener vida hoy en día es gracias a Dios. ¿Cuántas personas no están muriendo en estos días? ¿Cuántas otras no han muerto? Y nosotros estamos aquí gracias a Dios. Y si Él nos quiere llevar, Él nos va a llevar. Pero no tenemos que quejarnos que porque Dios se lleva a un hermano, una otra hermana, nosotros no vamos a entender perfectamente la obra de Dios. Dios hace lo que quiere y con quien quiere. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar que la desobediencia atrae consecuencias. ¿Qué clase de consecuencias? Maldiciones, problemas tras problemas, y maldiciones también. Porque así como nos dice del capítulo 28, del versículo 15 al 18, ahí están los resultados de la desobediencia. Del capítulo 28 en adelante, todo ese capítulo nos habla de la obediencia a Dios, de las consecuencias de la desobediencia, no solo para nosotros los hijos de Dios, sino para todos aquellos que aún no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Cada decisión que nosotros tomemos en la vida va a traer consecuencias, sean buenas o malas, van a traer consecuencias. Por eso hay que buscar a Dios, hay que buscar aprender a hacer su voluntad. Hay que pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Hay que pedirle a Dios fortaleza. Hay que pedirle a Dios que aumente nuestra fe para seguir de pie en la obra de Él.
Porque nosotros estamos en su obra. Nosotros estamos aquí trabajando para Dios. No para el hermano pastor, no para el hermano fulano tal o para otro hermano, no. Nosotros estamos aquí haciendo lo mismo en la obra de Dios, llevando el mensaje, no solo a aquellos que nos rodean, sino a todos aquellos que puedan escuchar el mensaje, van a escuchar la voz de Dios. Y si Dios te habla en este momento y te exhorta a que seas más obediente, no hagas sordos tus oídos. Pon atención a la palabra de Dios. No hagamos como que no escuchamos nada o como que nunca hemos escuchado la palabra de Dios. Porque incluso en mis momentos, cuando yo estaba en el mundo, yo desde niño, mi mamá me llevaba a la iglesia. Allá me sentaba con ella para escuchar los servicios. Ahí me quedaba quietecito porque el pastor nos regañaba. Y los líderes también nos exhortaban. Nosotros como niños éramos muy rebeldes. Pero cuando llovía o a veces estábamos con mi madre, nos sentábamos a escuchar la palabra de Dios. Y hoy después, cuando yo estaba en momentos difíciles, ahí es cuando me venía esa voz, recordándome de la palabra de Dios, recordándome de que había un Dios, ¿verdad? De que había un Dios que hace milagros, de que hay un Dios que perdona, de que no importa los errores que hayas cometido, no importa si tú le has fallado a Dios, Él te puede restaurar, Él te puede edificar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que Dios obre en nuestras vidas? Tenemos que ser obedientes, tenemos que venir al arrepentimiento, tenemos que pedirle de rodillas a Dios perdón y arrepentirnos de corazón y hacer obras dignas de arrepentimiento. Dios es el único que perdona nuestros pecados. No hay ningún hombre en la tierra ni en el espacio que perdone los pecados. Solamente Jesucristo. Él nos perdona si nos arrepentimos de verdad. Yo les cuento un poquito de mi vida antes. En mi vida en la que yo vivía antes en el mundo, en la que estaba en esa situación, sufriendo, cuando estaba en esa clase de vida mundana, materialista, cuando uno busca la felicidad en las cosas materiales y no en Dios, siempre queremos más y nunca nos vamos a satisfacer, porque nos vamos a llenar más. Mientras más tenemos, más queremos. Pero en la obra de Dios lo tenemos todo. En el mundo vas a tener aflicción, pero Dios está con nosotros. Dios está contigo. No hay que ignorar la voz de Dios. No importa por lo que estés pasando. Yo no te digo que yo no paso por momentos difíciles. Claro que paso por momentos difíciles, pero mi confianza está puesta en Dios. Mi esperanza está puesta en Dios, en que Él es el que se encarga de todo. Yo solo tengo que permanecer en Él, permanecer caminando y seguir adelante, buscando su presencia, buscando aprender a hacer su voluntad. ¿Cómo? Meditando en su palabra, estudiando su palabra. Gracias a Dios que me ha dado el privilegio de poder estar aquí predicando su palabra. Porque ¿quién yo era antes? Un perdido, un bueno para nada, que no hacía nada bueno. Estaba en muchos vicios, pero gracias a Dios y también a las oraciones de mi madre y a las exhortaciones de mi madre también. Por eso hoy en día nosotros